Recientemente ha salido el estudio de Evox y Publiespaña del estado actual del podcasting. Y hoy quería hablar de él aquí, porque me ha parecido que han salido datos muy interesantes. Hola, soy Iván Blanco y esto es Notas de Marketing, el podcast antes conocido como Marketing Influencers. Aquí vas a escuchar notas reales, prácticas y directas sobre marketing, redes sociales, creación de contenido y marca personal. Un podcast perfecto tanto para profesionales como para aficionados al marketing. Dale a seguir para no perderte estas píldoras diarias. Y ahora, abrochaos los auriculares, que comenzamos. Bueno, pues vamos a hablar del informe de Evox y Publiespaña de 2025 sobre el estado del podcast. Vamos con datos. El primero, el 48,4% de los oyentes en España escucha podcast cada día. Estamos hablando de que una de cada dos personas ya escucha podcast a diario. Esto habla muy bien de la salud actual del podcasting. Y es normal, o sea, es algo que cualquiera que conociera este formato en su nacimiento, no sé, pongamos ese 2005, que antes me equivoqué, es que se veía venir. Es que es tan fácil integrarlo en tu vida, porque estamos todo el día haciendo tareas donde puede entrar, ir al gimnasio, limpiar en casa, trasladarnos en coche, ir a hacer la compra, caminar por la calle. Hay tantos momentos que encaja muy bien en el estilo de vida de casi todo el mundo. Muy poca gente podrá decir que no tiene tiempo para escuchar un podcast. Otra cosa es que lo quiera sustituir, por ejemplo, por la música, que yo siempre he creído que si hablamos del podcast sonoro es su gran rival realmente. Luego, el 25% incluso afirma que varias veces al día. Volvemos a lo que estábamos hablando antes. Es que al final, cuando lo integras en tu vida, pues me voy a poner un podcast ahora mientras cocino. Bueno, voy hasta el gimnasio, voy escuchando un podcast. Es que es normal integrarlo muy fácil en tu vida. Y volvíamos a lo mismo de antes. Es que es fácil integrarlo en tu vida porque además ya hay podcast para todo el mundo. Es decir, hay de todas las temáticas. Hay de true crime, hay de entretenimiento, hay de risa, hay de cine, hay de música, hay de entrevistas, hay de temas más profesionales, de psicología, de sexo, de marketing. Hay de todo. Luego, el 94% lo consume de forma recurrente y el 86% todas las semanas. Esto es lógico. Si lo integras en tu día a día, pues lo vas a hacer de forma recurrente, es lógico. Y lo vas a hacer todas las semanas, porque además añadamos más. Es que la mayoría de podcasts son semanales. Y cuando escuchas un podcast que te gusta, pues te gusta escucharlo todas las semanas. Y es también recurrente porque tu vida normalmente es rutinaria. Entonces, si lo integras en tu rutina, lo integras siempre. No es algo que haces cuando vas de vacaciones, no es algo que haces cuando es fin de semana. No, es que es algo que haces en tu día a día, es que se integra en tu rutina. Es más, yo creo que para la gente que mejor vive, es decir, la gente que más cómoda vive, que teletrabaja, que no trabaja muchas horas, que no madruga, es más complicado incluso integrar el podcast. Pero si te pasas el día en un atasco o tienes que hacer transporte público 45 minutos para llegar a tu trabajo, si luego vas al gimnasio tarde, tienes que hacerte la comida de mañana, empieza a ver como que se multiplican los momentos precisamente en los que el podcast entra. Y, por desgracia, bueno, vivimos en un momento actual en el que mucha gente pues tiene, una rutina bastante complicada. Y eso, pues para el podcast, pues precisamente viene bien. Bueno, a la media de tiempo, 10,5 horas semanales. Es decir, más o menos 6,5 episodios. Bueno, pues estamos hablando de que los episodios que se consumen son largos, eso está claro. Y la media, pues 10 horas, pues lo que hablábamos, 2 horas al día de lunes a viernes. Encaja. El 97,6 lo escucha en solitario. Un consumo íntimo, consciente, muy distinto a, por ejemplo, YouTube o TikTok. Bueno, esto tiene toda la lógica, porque al final escuchar un podcast en un altavoz con otra persona al lado es raro porque tiendes a hablar. Y el podcast no convive bien con que hables. Y convive muy bien con unos auriculares. 5,2 podcasts de media a los que cada persona está suscrita. Bueno, lógico, al final los 5 podcasts de los temas que te interesen, que abarques... Bueno, es lógico que no sea solo uno, porque una vez que integras uno, te apetecen más. Normalmente, por muchos podcasts, o sea, por mucho que te guste ese podcast, y aunque lo escuches incluso tengas poco tiempo, no te va a generar... Digamos que vas a querer más porque vas a necesitar... No te va a generar el suficiente contenido, porque los podcasts que son diarios son muy cortitos y los podcasts que son semanales
pues al final tienes toda la semana para más. El móvil es el rey. 96,5% lo escucha desde el smartphone. Esto también es lógico porque lo escuchamos mientras hacemos algo y lo ponemos en el móvil. En un altavoz, meh. En la televisión, porque al final si te estás moviendo. En el coche, bueno, ahí tendría sentido. Que aquí, por ejemplo, cuando dicen que el 96,5% lo escucha desde el smartphone, ¿es el smartphone conectado al coche? Yo creo que aquí sí, porque el coche, mucha gente habla del coche, ¿no? De que lo escucha ahí, entonces un 96,5% me queda muy poco hueco para el coche. Y ojo, el 64% prefiere podcasts independientes frente a los de medios o marcas. Bueno, esto es lógico también. Al final, para mí los podcasts de medios están bien, pero precisamente mucha gente está huyendo de los medios. Y los podcasts de marcas, para mí, son muy artificiales. Es difícil encontrar un podcast de marca que no sea artificial. Y bueno, pues estos son un poco los datos. Y evidentemente estamos ante el podcast que es el hermano pequeño. Todavía no es el hermano mayor frente a YouTube y frente a las redes. Los contenidos de redes, pues todavía están muy arriba. Pero, el 64% ya lo consideran más creíble y cercano que YouTube o redes. Es decir, igual no lo consumes más, pero ya te lo crees más. El 59% confía más en una marca si la recomiendan en un podcast. De esto voy a dedicar otro episodio, porque das este dato, pero luego las marcas no confían en el podcast. Y el 69% mejora su percepción de marca tras escucharlo en un podcast. De todo esto hablaré en otro episodio porque esto me parece muy interesante. Pero bueno, este es el estado del podcasting en España en 2025 y los números son muy positivos. Para los que hemos apostado por ello, pues evidentemente alegra mucho porque, bueno, cuando apuestas por algo siempre hay duda. Y cuando aciertas, pues, oye, se agradece. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarme, nada me ayuda más que lo compartas con alguien a quien le pueda servir. Para contactar conmigo, tienes mi correo y mis redes sociales en la descripción. Nos vemos en el siguiente. Nada más. Adiós.